cada uno de nosotros y la palabra hoy en día, yo sé que el propósito de Dios es edificarnos, hacer en nosotros, a que nosotros podamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya. Vamos a leer su palabra. Vamos a aprovechar y nos hacen falta algunas personas que están recibiendo la capacitación para el bautismo, y necesariamente es algo que tenemos que hacerlo, pero vamos a compartir la palabra, vamos a retomar. Yo traigo acá preparada una porción de las Escrituras para que compartamos este día. Yo sé que el Señor ha venido hablándonos a nuestras vidas. Él tiene propósitos firmes y fieles con cada uno de nosotros. Y vamos a dejar el tema de la preparación para los bautismos para la próxima semana, si el Señor nos lo permite. Si aún todavía Él no ha venido, nos da la oportunidad de que nos sigamos preparando. Aleluya. Y vamos a compartir unos versículos de la palabra del Señor este día, y quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de los Gálatas, carta a los Gálatas. Vamos a leer en esta tarde Capítulo. Gálatas capítulo 5. Vamos a leer versículos 22 y 23, dos versículos. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Gálatas capítulo 5, el versículo 22 y 23. Y para reverenciar la palabra del Señor nos ponemos en pie. Amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y el poder de su Santo Espíritu. Amén. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23 dice: mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Bendito Dios. Vamos a orar al Señor. Santo eres, Cristo. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra haga eco en nuestras vidas y que podamos, Señor, atesorarla y podamos comprender cuál es tu propósito, Señor. Gracias porque tú nos has traído a este lugar, porque tú tienes un propósito con tus hijos acá en Dover. Permite, Señor, que ellos puedan reconocer la deidad, el poder y el amor que tú tienes para con cada uno. Te alabamos y bendecimos tu nombre por lo que tú haces, tú has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas. A ti la honra y la gloria. Háblanos en esta tarde, Padre. Permite que podamos tomar lo que es de nosotros, lo que nos corresponde, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Gracias por todo lo que tú haces. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse. Yo quiero hablarles un poco, voy a ir tomando unos versículos de las Sagradas Escrituras y voy a hacer mención en algo bien importante. En esta tarde quiero que hablemos sobre los frutos de un salvo. Ese es el tema de esta pequeña meditación que vamos a tener. Y como podemos ver, el autor de este libro, el libro de los Gálatas, es el apóstol Pablo. Fecha alrededor del año 48 después de Cristo. Y es una carta escrita desde el lugar de Roma. Y podemos ver como número 1 la identidad de un salvo. Y lo podemos comprobar en el versículo 22 que hemos leído. Cuando decimos que vamos a ver los frutos de un salvo, y podemos comprobar como número 1 la identidad de un salvo en el versículo 22, retomando la palabra, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
y fe. Son los frutos de un salvo. Y esto lo podemos comprobar de diferente manera en los diferentes ámbitos que nosotros nos movamos. Puede comprobar usted que un hijo de Dios siempre mantiene la fe puesta viva en las cosas de Dios, como si podemos ver como los frutos del Espíritu son. Y me gustaría que me ayuden leyendo en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 8. Voy a dar unas citas para que me ayuden y vamos a compartir la palabra del Señor y podemos comprobar cuáles son los frutos en el libro de Mateo. Si alguien lo tiene, hermana Dina. Hacer pues. 3:8. Léalo, hermano. Dice, hacer pues fruto digno de arrepentimiento. Amén. Hacer pues Frutos. digno de arrepentimiento. Podemos comprobar cuáles son los frutos de un salvo. Un salvo es caracterizado porque sobre él siempre sobresale el amor. Aunque las cosas para él estén revertidas y esté sufriendo azotes, esté recibiendo palos, como el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, pero él siempre está emanando ese amor, dando ese amor, porque dice que tenemos que ser imitadores a Cristo. Y podemos comprobar cuán amor ha tenido el Padre para con nosotros, de enviar únicamente a su Hijo o a su único Hijo. Muchos decimos que la salvación para nosotros es gratis y nos equivocamos tan grande porque nosotros lo vemos desde ese punto de vista, pero sin darnos cuenta que para el Padre costó la vida de su Hijo, de su amado Hijo. Para nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista que es una salvación gratuita, pero no nos ponemos en la posición del Padre cuando envía a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. ¿Quién de nosotros era merecedor de tan grande amor que envió el Padre a su Hijo a morir en la cruz del Calvario? Otro de los frutos y otra porción que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 3 también, versículo 8 también, lo podemos comprobar. Lucas capítulo 3. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Amén. Nosotros podemos considerar y nosotros podemos decir, pero ¿quién soy yo para que Dios obre en mí? Sí, los menospreciamos a nosotros mismos. Y Él dice que de lo más vil de la tierra va a levantar para avergonzar a los sabios. Hay personas que se consideran grandes dentro de las diferentes instituciones, incluso dentro de la iglesia. Hay personas que ven de menos a aquel que llega mal vestido, que tal vez no tiene elocuencia para presentarse con las demás personas. Bueno, lo voy a mencionar, aunque no sería este el caso, pero si yo tengo mi mejor carro, si un buen carro del año y veo que aquel llega en un Toyota Corolla de los años 70, lo vemos de menos. Sí. Y creemos que por andar en ese carro no es merecedor de la gracia de Dios. Porque muchos creen que para un cristiano que está recibiendo verdaderamente la bendición de Dios es aquel que tiene buen trabajo, es aquel que tiene una chequera rebosando y una cuenta con luz verde en el banco. Y eso, para muchas personas, esos son los hijos de Dios. Pero sin embargo, nosotros tenemos que darnos cuenta de que Dios también a sus hijos dice que
Ya, no es solito. Dios, con el Espíritu Santo. Sí, amén. Déjalo que llegue, amén. Recordemos que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una herencia allá en los cielos. Amén. Y para nosotros es más grande lo que tenemos en los cielos. Dice que no hagamos tesoros en la tierra, porque aquí es donde y allá en los cielos, allá no va a entrar ni el moho ni la polilla, donde no lo corroe nada, porque ahí solamente predomina la gloria y la misericordia de Dios. Otra cita más que vamos a leer usando el mismo libro de Lucas, capítulo 6. Libro de Lucas, capítulo 6, versículo 43. Lucas 6, 43. ¿No tiene hermana Francisca? ¿Lo tiene usted? Léalo. Lucas 6, 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Aleluya. Amén. Ahí termina. Amén. Dice la palabra del Señor que a los hijos, que por sus frutos los conoceréis. Nadie puede decir que es un árbol bueno cuando da malos frutos, ni puede decir que es mal árbol cuando sus frutos son buenos. Es probable que nosotros dentro de las organizaciones, dentro de las iglesias, seamos vistos con ojos no muy agradables, pero recordemos que todo lo que nosotros hacemos es para agradar al que hizo los cielos y la tierra, y que Él tiene un galardón para cada uno de nosotros. Los frutos de los salvos. Como primer punto, que son los frutos de los salvos, es el amor. El amor se ha venido tocando mucho en el mes anterior, incluso en este mes, incluso en la clase de hoy, en la mañana, en la prédica de hoy, se ha venido tocando el amor. Y bueno, Dios quiere que hablemos de eso. El hecho de que nosotros estemos acá no es porque a nosotros nos sobra tiempo, no es porque nosotros queramos vanagloriarnos, sino porque el amor de Dios nos hace que nosotros estemos acá, porque también Él tiene amor para ustedes. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos en esa coinonía, estemos unidos. Y yo sé que el amor del Señor va a crecer en este lugar. Amén. Yo lo sé, lo siento, y sé que el Señor tiene propósitos grandes con Dover. Y sé que Él va a hacer una obra poderosa aquí en Dover. Amén. Porque aquí están sus hijos. Amén. Y le están buscando, y ese es el amor reflejado en cada uno de nosotros, el que nos traiga el Padre a compartir con ustedes su palabra. Podemos ver a continuación también el fruto de un salvo es el amor que tiene a Dios y al prójimo. Este punto es bien importante. Este punto se tocó específicamente hoy, y se tocó en la referencia al amor que Dios nos ha encomendado para el prójimo. Es bien importante eso. Y se lo digo con toda sinceridad, a mí me duele el alma cuando dentro de un grupo de cristianos, dentro de un grupo que somos nombrados hijos de Dios, porque así lo describe su palabra, hayan rencillas, hayan malos entendidos, y cuando nos vamos a topar con X personas, evadimos por no darle la mano. Imaginémonos, como dice su palabra, cómo nosotros podemos decir que amamos a Dios, que no le vemos, si cuanto que al prójimo que le estamos viendo de frente hay una rencilla para esa persona, o lo ignoramos, o queremos hacerlo a un ladito. Recordemos que son uno de los grandes mandamientos que el Señor dio. Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién de nosotros, si quisiera hacer daño personalmente? Si nosotros nos damos cuenta, nosotros buscamos la mejor manera de sentirnos bien. Si usted físicamente se siente mal, ahí anda buscando la medicina. Si usted considera que el gimnasio le va a ser de mucha ayuda, ahí anda en el gimnasio. Y usted quiere verse bien, quiere agradarse físicamente, su cuerpo quiere mantenerlo sólido, quiere sentirse
fuerte. Pero imaginémonos, si usted no quiere hacerse daño a sí mismo, eso es lo que Dios demanda, que nosotros tenemos que sentir para el prójimo también. Y es lo difícil. Es una lucha, yo sé que es como decimos en vocabulario común, nadar contra corriente. O estamos caminando por una cuesta demasiado empinada. No avanza. Perdón, hermano Abraham, y no tan solo porque nosotros a veces damos amor y queremos dar amor. Lo que pasa es que mucha gente no quiere recibir ese amor, porque a cambio de ese amor hay que dar una entrega y hay que dar una responsabilidad, y la gente no quiere dar esa entrega y esa responsabilidad. Por ejemplo, nuestro amor para mucha gente, por ejemplo, yo mismo vivo predicándole la palabra a la gente, hablándole el amor de Dios, pero la gente no quiere aceptar eso, porque para eso hay que hacer una entrega y hay que tener una responsabilidad para Dios. O sea, como dice, por ejemplo, para yo exigir, yo tengo que dar. Por ejemplo, yo soy el padre de estos niños, yo no puedo llegar aquí borracho y decirle a ellos que no tomen. ¿Usted me entiende? O tener un cigarrillo en la mano y decir, no fumen. O sea, para usted dar, usted tiene que exigir. Para usted exigir, usted tiene que dar. Entonces, mucha gente no quiere aceptar eso, porque no quiere sabemos que seguir los caminos del Señor es un camino de mucha responsabilidad y mucha entrega. Entonces la gente no quiere aceptar esa situación. Amén. Nosotros como seres humanos, pues por lo general siempre tenemos un amor y vemos el amor desde ese punto de vista y lo creemos y lo consideramos recíproco. O sea que usted da, pero que tiene que recibir. Y sinceramente, en la escritura dice incluso que cuando nosotros vayamos a invitar a alguien a comer a la mesa, es parte de lo que nosotros vamos a dar, pero no demos a aquel que nosotros consideramos que vamos a recibir de él, sino que le demos a aquel que tiene una necesidad sin esperar nada a cambio. Ese es el amor que nosotros tenemos que tener, pero nosotros como seres humanos vamos por un sentido equivocado, considerando el amor desde ese punto de vista. Y son los graves errores que se cometen muchas veces si nosotros no los vemos de esa manera. Dice la escritura que si usted no ama al prójimo, tiene, oiga bien, un serio problema. Y lo podemos ver en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 20. Si usted no ama al prójimo, tiene un serio problema. Primera de Juan, Primera de Juan 4:20. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ok, ahí la tengo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y el 21. Y nosotros tenemos este mandamiento en él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es bien importante que nosotros veamos eso. Las escrituras nos demandan que ese amor no debe ser solamente para aquellas personas que nosotros están dentro de nuestro círculo familiar, amistoso o de trabajo. Incluso en muchas ocasiones nosotros en nuestros lugares de trabajo tenemos limitantes con X personas. Y eso no tiene que ser así. Porque recordemos que Jesucristo, Él no dijo solamente para estos. Es cierto que hay un grupo seleccionado, un grupo elegido por Dios. A los suyos vino, dice, pero ellos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el amor que Él demanda que nosotros demos, es para aquel incluso que le hace la mala cara o le hace la vida imposible, incluso a su jefe. Es bien difícil que el jefe lo está presionando y lo está menospreciando, y si es posible le quita de su sueldo, le baja su sueldo y hace lo que él quiere con usted. Es bien difícil poner una palabra de oración y decirle, Señor, gracias por esta persona, gracias, Señor, bendícelo de una manera muy especial, pero hacerlo de todo corazón.
porque eso es lo que demanda la palabra del Señor. Es bien importante que nosotros reconozcamos eso. Los frutos, como número 2, los frutos son evidencia de que estamos en Cristo. Juan 15:1. Los frutos son evidencia de que estamos en Cristo. En el capítulo 15 del libro de Juan, versículo 1, dice de la manera siguiente. Juan 15. Dice, también léalo mejor. Yo soy la vid verdadera, mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amén, siga. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Estos son los frutos o evidencias de que estamos en Cristo, que nosotros siempre hacemos la voluntad del Padre, la voluntad de Jesús. Él quiere que nosotros compartamos su palabra, que hablemos de la grandeza, de las cosas que Él hace, reconocer que Jesucristo es el Dios verdadero, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, como dice, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Dice que todo pámpano que en él no lleva fruto. Ahí hace una diferencia. El que dice ser cristiano, pero no está dando buenos frutos, el Señor lo tiene en la mira, lo deja que crezca y él puede desarrollarse, pero solo es como la hojarasca, dice la Escritura. En determinada ocasión sus discípulos le dijeron, cuando él enseñaba de la parábola del sembrador, le dijeron, Señor, pero la semilla que tú sembraste fue esta, pero ha nacido otra a la par. Y él les dijo, y él reconoció que había nacido otra planta que la había sembrado el enemigo. Y le dijeron sus discípulos, ¿la arrancamos, Señor? Y le dijo él, no es necesario que crezca, pero vendrá el día cuando vendrá el tiempo de la siega y la cizaña va a ser arrancada y enrollada en manojos y echada al fuego. Es necesario que crezca. Muchos podemos crecer solamente con el nombre de cristianos, pero nuestros frutos demuestran y dicen todo lo contrario. Me da pena y me da lástima saber de personas en mi trabajo, compañeros de trabajo, que dicen ser cristianos, pero sus frutos, cuando usted los escucha hablar, cuando usted ve las evidencias de un cristiano, de un salvo, se da cuenta de que esa persona no ha pasado ni tan siquiera ni cerca de los hijos de Dios, porque sus evidencias, los frutos que él está dando, demuestran todo lo contrario. Y nosotros con nuestra sencillez, con nuestra humildad, démosle todo al Señor, reconociendo que Él es el dador de la vida. Y como dice la palabra, que sin Él nada podemos hacer. Reconocer que Él es el Todopoderoso, que desde el principio de la creación